a Dios. Dios no está encasillado a lo que tú y yo conocemos como espacio-tiempo. Él creó el tiempo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando entendemos que Dios es eterno, ahora yo te quiero llevar a algo importante en esta tarde. Si Dios es eterno y fuera de Él nada hay que afecte su eternidad, ¿por qué? ¿Qué fue lo que lo llevó a cumplir con un plan que implicaba su propio sacrificio? Si Dios es eterno y vive fuera de ese panorama del tiempo, y delante de Él está todo presente, porque en el espacio de la eternidad, todo Él, pasado, presente y futuro, está presente para Él. No voy a ahondar en esa doctrina ahorita, pero quiero que lo entendamos a grandes rasgos. Si Dios, un ser eterno, que no le afecta el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué decidir formar parte de aquello que perece? ¿Cuál fue la razón? Hermano, es obvio, por amor. Pero hay más que entender que por amor. Hay dos atributos de Dios que toman parte, que es su amor y su justicia. Y quiero que lo entendamos a grandes rasgos en esta tarde. Pero mira, antes de continuar, seguimos hablando de Dios. Vamos a pedir su dirección y que sea Él mostrando su palabra. Amado Señor, en esta tarde, es tu carácter, tu persona, lo que se va a presentar, Señor. No es pensamiento humano ni consejo personal. Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo sea aquel que dé luz y entendimiento. Que Él revele, que Él muestre, que Él guíe, que Él redarguya y que Él convenza, Señor. En esta tarde pongo todo en tus manos, que mis palabras, mi boca, mi mente y corazón sean tuyas, Señor, dirigiéndolas. Gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amor de Dios, nos referimos a esa perfección de Dios. Escúchame bien, a ese atributo de Dios que lo mueve eternamente a comunicarse. El amor, más que un sentimiento meramente humano, como estamos acostumbrados a verlo, trasciende a algo más que lo mueve eternamente a comunicarse. Podemos entenderlo como cada acción por una decisión. Nos ama aún siendo pecadores, dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Y lo demostró. Ese amor es el que lo mueve a comunicarse. ¿Cómo lo mostró? Dando su vida. Ahora yo te pregunto, si al dar su vida era una forma de comunicarse, ¿qué comunicó? Lo que comunicó, hay algo que te separa de mí. Hay algo que te separa de mí. Dios eterno pudo quedarse en silencio en el espacio-tiempo. Un Dios eterno que no le afecta el tiempo ni los años, pudo quedarse en silencio. Pudo dejar que la humanidad siguiera su propio rumbo, que viviera bajo su propio pecado, sus acciones, sus decisiones lo destruyeran, pero no. Por amor actuó, dio su vida. Eso es amor, lo que lo mueve. Justicia. La justicia de Dios quiere decir que Dios, escúchame bien porque es importante entenderlo, que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, con lo que es correcto. Él es la norma de lo justo. Dice la Biblia en Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Nunca omitirá, nunca pasará por alto lo que es recto.
¿Por qué? Porque Él mismo lo estableció. Y dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo. Lo que es pecado delante de Él y que Él estableció es pecado. Pero no es Dios de amor. Pero su amor no es más que su justicia. Su amor no opacará su justicia. Lo que debe de hacerse, se debe de hacer en la justicia de Dios. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, su justicia que cumplió fue una justicia que jamás tú y yo podríamos cumplir. Dice la Biblia en Romanos 3:10 que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Pero, ¿qué justicia cumplió? Dios en su amor no va a pasar por alto el pecado. Pero es que nos ama tanto, hermano. Pero no va a pasar por alto el pecado. El pecado tiene que pagarse. Entonces, ¿qué justicia cumplió, hermano? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Toda la justicia de Dios recayó sobre un hombre justo para cargar con el pecado de todos. La eternidad de Dios nos hace ver que su corazón ve de continuo lo que está pasando. La Biblia nos dice que en su eternidad Él ha visto al hombre de principio y a fin. Y dice la Biblia en Génesis 6:8 que el corazón del hombre de continuo es el mal. Hay odio, hay amargura, hay envidias, hay celos, envidias, borracheras, tantas cosas que al hombre lo llevan a sufrir. Dios ve eso. En la eternidad de Dios, un ser eterno que no le afecta el tiempo. ¿Por qué? Un Dios independiente de que le afecte el pasado, el presente y el futuro. Un ser perfecto que no necesita de nadie ni de nadie. ¿Por qué decidió entrar en el tiempo? Hubo un comienzo. Sea la luz. Y fue la luz. Y habrá un final donde Cristo vendrá a reinar a esta tierra. ¿Pero por qué? Si es un ser eterno, que no le afecta el tiempo, que Él es todopoderoso, ¿por qué razón dejar que las criaturas, la creación, tomara parte en sus planes? Pastor, ¿no era tan fácil para Él haber destruido a Adán y Eva en el momento en que pecaron? Nueva creación. Se evita todo el sufrimiento. Pero la Biblia es muy clara y muy hermosa en 1 de Pedro 1:20 cuando dice que desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué significa eso? Un Dios todopoderoso, magnífico, que podría llegar a hacer todo de la nada una vez más, por amor y justicia actuó. Su amor se muestra a través de un continuo toque en nuestras vidas. Dios de continuamente su amor se manifiesta mostrándose en comunicación con los seres humanos. Es esa perfección que lo lleva a hacernos ver que tanto nos ama. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su justicia se manifiesta mostrando nuestra condición. Escúchame bien. Su amor comunicó, hay algo que te separa de mí. Su justicia se manifiesta mostrando la condición del hombre y lo que impide que nos acerquemos a Él. Revela a través de Jesucristo cómo esa justicia se manifiesta. Dice la Biblia un versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en el tiempo creado, donde hay un principio y hay un fin. ¿Qué es lo importante? ¿El nacimiento? ¿Qué es lo que tiene valor? ¿La cruz? No. Lo que lo vuelve valioso es el plan de Dios desde antes para ti, para mí, desde antes de la fundación del mundo. Hay algo más valioso que un pesebre. Hay algo que tiene mucho más valor que una cruz. Es el plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Y dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, dice que estando en la condición de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su eternidad, de un panorama eterno, dice, y se humilló tomando forma de siervo, vino a nacer. ¿Logras ver el panorama? Lo que implica la eternidad de Dios, que a un Dios, fíjate, a un Dios conociendo nuestro corazón. ¿A qué se refiere, pastor? Que Dios conoce cuántas veces lo ignoramos. Dios conoce cuántas veces lo negamos. Dios sabe cuántas veces lo vamos a rechazar. ¿Cuántas veces lo vamos a despreciar? Él lo sabe, porque lo ve desde su eternidad. Sin embargo, no omitió el amor y su justicia para darnos una oportunidad. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Por qué? ¿Por qué soportar el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué soportar el desprecio, los golpes, la muerte, el hecho de que le escupieran? ¿Por qué soportar el hecho de que un Dios que tiene su trono, que ángeles están a su disposición, que vive en la eternidad y en la santidad y que no necesita de nada de este mundo? ¿Por qué? Por amor y justicia. Escúchame bien. Porque no imaginaba una eternidad sin ti. Por amor se humanó. Por justicia murió en una cruz. Pero en su eternidad el plan está de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios desde la eternidad está puesto de tal manera que aún en el panorama difícil, aún cuando tenía que humanarse y vivir como hombre y a estar a unos días de estar en la cruz clavado y clama, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice Isaías 53:11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque él sabía que todo aquel que entiende, que reconoce,
que sabe que hay un Dios que por amor y justicia se humanó y estuvo dispuesto a soportar hasta la muerte de cruz. Dios dice, hay algo más grande en la eternidad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate lo que dice después, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué despreciar y hacer menos la eternidad, su deidad? ¿Por qué humanarse? Yo te pregunto, y no te me ofendas, ¿cuántas veces lo hemos rechazado? Pero ¿sabes algo? Él aún te ama. ¿Cuántas veces has ignorado el mensaje que día con día Él te habla? Él aún te ama. Porque en su plan, desde la eternidad, estaba que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo ese dolor, Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ser escupido, que iba a ser injuriado, que iba a ser desnudado, que iba a ser traspasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguir adelante con una creación que no necesita explicaciones de un ser perfecto? ¿Por qué seguir con ese plan? Es Dios. Si Él quiere, desatar al mal y nos desaparezca. Si Él quería únicamente con su palabra, hubiera dicho que se deshiciera todo y se volviera a crear todo. ¿Pero por qué? Porque en su plan divino ama a su creación. No importa qué tan duro y qué tan feo hemos despreciado a Dios. Él está en esta noche diciéndote que te ama. Es a través de Jesucristo que el plan divino tiene eficacia. Sin Jesucristo como el centro, no hay salvación. No hay plan. Porque en el plan divino estaba que alguien, únicamente alguien que viviera en perfección y que estuviera dispuesto a dar su vida por alguien pecador. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Me encanta el libro de Isaías 53 cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él estuvo dispuesto a ser despreciado, rechazado, molido a golpes, azotado, crucificado, humillado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en la eternidad. No se pierda en la eternidad. No se trata de 20 años, 100 años viviendo tu vida y mi vida como queremos. Dice la Biblia que la vida es como la neblina, que para la mañana es y para la tarde se seca, se desaparece. Que van a ser 100 años comparados a la eternidad. Sin embargo, el plan de Dios nunca fue temporal. Su plan y su propósito siempre estuvo en lo eterno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios para tu vida no se limita a lo que ocurre en esta tierra. Pero es que yo soy bueno.
Pero su mensaje dice: hey, hay algo más que te separa de mí, que va a impedir que tu eternidad pases a mi lado. Pero es que soy buena persona, hago buenas obras. No se trata de obras. Se trata de una justicia divina que ningún ser humano en sus fuerzas puede cumplir. Pero Dios, en su amor y su justicia, dio su vida en amor y justicia para cumplir lo que nadie más puede cumplir. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios impacta en la eternidad. No son 80 años viviendo aquí religiosamente. No se trata de una religión o tradiciones. No. Es mucho más grande que eso. Es la eternidad de nuestras almas. Y la única forma, escúchame bien, en que tu alma y la mía puede trascender a lo eterno es a través de Jesucristo. Porque es el centro del plan divino eterno de Dios. Y en ningún otro hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Y solo hay un hombre, un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Porque en el plan divino, en el plan desde la eternidad, la redención y la trascendencia del alma del ser humano hacia lo eterno radica en la base y en la única piedra que es Jesucristo. Porque Él despreció, desechó su deidad, tomando forma de siervo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del Padre del unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirte algo en esta tarde. No se trata de una religión. Se trata de conocer el plan divino de Dios. Y una vez más, déjame decirte, Dios en su plan tiene algo hermoso para ti, para tu vida, para tu familia. Pero hay algo que nos separa de Él. Pero Dios envió a Jesucristo para que tu vida pueda disfrutar de un plan divino pensado en la eternidad que trascienda a lo eterno. Y Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque en ningún otro nombre hay salvación. El único que puede perdonar y limpiar tu vida, tus pecados, y transformar tu vida y darte una nueva vida, llena de gozo, es Jesucristo. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y las bendiciones y la nueva vida se disfruta, y dice la Biblia que aquel que se acerca a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo, una nueva vida. Pero únicamente en el plan divino es a través de Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué vas a hacer? Tú y yo nos podemos proyectar en 30, 20, 40 años. Y yo te pregunto, ¿y después? ¿Qué va a pasar en la eternidad? Porque existe. Un Dios eterno nos creó. ¿Qué va a ser de tu vida en la eternidad? Puedes disfrutar 20, 30, 40, 50 años a tu manera y disfrutarlos. Pero ¿qué será de tu vida, de tu alma en la eternidad? Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes tener ese encuentro con Jesucristo y saber que tu vida puede trascender a lo eterno en el plan divino de Dios. Todo lo hizo, ¿por qué? Porque no imaginaba una eternidad sin ti. No es el pesebre lo importante, lo que se exalta en estas fechas. No es una cruz lo importante o lo que tiene más valor, o lo que signifique más importante o algo valioso. No. La cruz no tiene valor si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero no se quedó en la cruz. Resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Señor, tus propósitos son tan grandes.